qué era lo que pasaba ahí, pero ellos se creían que estaban bien, pero sin embargo el Señor no lo veía así, ¿no es cierto? Y como digo, la palabra que más me llevó cuando estudiaba esta iglesia era este tema, ¿no? De la apariencia, ¿no? Y cuánto de nosotros podemos caer en eso, ¿no? En parecer que somos re cristianos, que las sabemos todas de la palabra, ¿no? Que estamos sirviendo y demás, y sin embargo vivimos en una apariencia porque en realidad no tenemos una buena relación con el Señor, no estamos avivados por dentro, ¿no? Así que bueno, por eso digo que tal vez pueda servirnos para nosotros también, para alguno de nosotros, ¿no? Y nosotros lo que más queremos en este tiempo es ser llenos del Espíritu, no queremos aparentar nada, ¿eh? Ni personalmente ni como iglesia. Así que bueno, no queremos hacer obras muertas en este lugar, no queremos que en tu casa se hagan obras muertas y todos piensen que tenés, qué sé yo, un súper lindo matrimonio y qué sé yo, y después resulta que está todo mal, que hay enojos, ¿no? Así que vamos a ver cómo estamos en esto acá. Bueno, les cuento un poquito la historia, que siempre estamos hablando de qué pasaba en ese lugar, en ese momento. Bueno, a medida que vamos viendo los versículos, les voy contando un poquito más. Pero para ponerlos un poquito ahí en contexto, les cuento que esta iglesia esta ciudad de Sardis, había sido invadida por los persas y en el 340 años antes de Cristo viene Alejandro Magno, los libera, pero después pasa a mano del Imperio Romano, como todo en ese lugar, que estaban todos ahí debajo del Imperio Romano. Así que los cristianos, los judíos, todos los que estaban ahí, estaban bajo ese imperio, ¿no? Y de las 7 ciudades que estamos estudiando, Sardis era considerada la más grande, la ciudad de Sardis. Él se dedicaba a la agricultura, era una linda ciudad, grande. Bastante paz había en ese momento cuando se escribía esta carta. Y vos fíjate que era tan grande que aún la sinagoga judía era la segunda más grande de la región, de esa región. Primero era la de Jerusalén y después venía esta, la de Sardis, que hoy por hoy, que se llama Sart, esa ciudad, uno si va de visita a ese lugar todavía se ven las ruinas porque era grande esa sinagoga, ¿no? Así que bueno, lo usan como algo turístico en este momento. Y de la iglesia de Sardis salió un gran obispo, un gran líder ahí, que era Melito, que fue el que después se fue a Palestina y resulta que lo que hoy vos conocés como el Antiguo Testamento fue porque este Melito fue el que en Palestina fue compilando, ordenando de acuerdo a las fechas, de acuerdo a todo lo que hoy conocemos con Antiguo Testamento, y él puso ese nombre de Antiguo Testamento. Así que nos dejó ahí un legado, este hermano Melito, ¿no? Pero bueno, ahora después les cuento otras cosas, pero vamos a ir leyendo la carta que Jesús escribió a esta iglesia y que hoy puede que nos esté hablando a nosotros. Así que vamos ahí al capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1. A ver, ¿se acuerdan, no? Que cada vez que Jesús presenta y habla a una iglesia, Él se presenta de una forma, ¿no? Y vamos a ver cómo se presenta acá, en esta carta. Escribe esta carta al ángel de la iglesia, o sea, al líder de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, de 7 aspectos y las 7 estrellas. Algunas versiones dicen el que tiene los 7 espíritus, que en realidad no son 7 espíritus, el espíritu es uno solo, ¿no? Pero son 7 aspectos que el 7 recuerden que es la plenitud, la totalidad, como que Cristo dice, el que tiene la autoridad y el que tiene la plenitud. Sí, justo se lo di para que lo pongan ahora, pero primero quería explicar esto. ¿Te pareces a tu mamá? Pero lo que quería decir es que bueno que Jesús se presenta como diciendo, yo soy el dueño, yo soy el que tiene el espíritu pleno, el espíritu completo. No hay otro que pueda traer el Espíritu de Dios más que yo, ¿no? Y ahora sí, si querés poner Isaías, para que me crean lo que Isaías 11 del 1 al 2. 6 del 1 al 2. 11, 6. Ah, bueno, menos mal que dijiste. A ver, 11, 6. No, tampoco, Checho.
Ah, en 11:1-2. Ah, viste que estaba bien. Bueno, del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Ese retoño es Jesucristo. Seguimos. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Y empieza a nombrar el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Eso es lo que en Isaías habla de todo lo que es la plenitud del Espíritu de Dios. Con lo cual, ahora volvemos otra vez a Apocalipsis 3:1, no es que el Señor viene con 7 espíritus diferentes, sino que viene con toda la plenitud del Espíritu, ¿no? Por algo se los dice, ahora después los vamos a ver. Y las 7 estrellas. Recuerden que las estrellas, ¿quiénes eran? Las iglesias, los líderes de las iglesias. Y también 7, como decir Jesús, yo soy el que tiene el espíritu completo y el que tiene en mis manos la iglesia completa. O sea, no hay otro que pueda estar liderando con soberanía las iglesias, sino yo, y no hay otro que tenga el espíritu y que pueda dar el espíritu de Dios como yo. Ahí lo dejó bien clarito. Dice, escribe esta carta, bueno, esto ya lo dije, yo sé que todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Sigamos. Hasta ahí. Bueno, entonces, el Señor se presenta como que el que tiene el Espíritu de Dios, como el que tiene la plenitud de Dios y como el que tiene la iglesia en sus manos, ¿no es cierto? Aquella iglesia que creen en Él, ¿no? Y así es que se presenta. ¿Y por qué se presenta de esta manera, como el que tiene, el único que tiene la plenitud del Espíritu? Porque parece ser que en la ciudad de Sardis lo que pasaba era que, yo les decía que había bastante paz, porque ellos estaban bien con todos. La ciudad de Sardis, vos fíjate que hasta la sinagoga judía en ese momento estaba tan amigos con todos y con todas las religiones, estaban en esa idea de que todos los caminos conducen a Dios, ¿no es cierto? Estaba todo bien con todos. Entonces, en la misma sinagoga había estatuas de gobernadores romanos, del gobierno romano, de los dioses de ese momento, Artemisa. Bueno, y eso estaba, y ustedes recuerdan que los judíos tienen leyes hasta ahora, y los 10 mandamientos, y ahí dice que no pueden tomar otros dioses. Sin embargo, estaba tan mezclado todo, que esa es una palabra que me gustaría que se la guarden. Esto de la mezcla, ¿no es cierto? Con tal de tener una apariencia de fama, una apariencia de que estamos todo bien, está todo bien todos con todos. Y lamentablemente eso era también lo que se vivía en la iglesia cristiana de Sardis. Obviamente, ellos decían, nosotros tenemos a Jesús como nuestro Señor, pero si vos venís a la iglesia y Artemisa es tu diosa, está todo bien. O sea, la idea es que nos llevemos bien entre nosotros. Entonces ellos adoptaban eso. Por eso Jesús se presenta de esta manera. Y Jesús dice, no, Señor. Acá viene el único que tiene la plenitud del Espíritu de Dios. No hay otras religiones, entre comillas, ¿no? Otras religiones que te puedan llevar a Dios. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y eso es lo que nos dice a nosotros. Y muchas veces, esto que te decía, ¿no? De la palabra mezcla, ¿cuántas veces nosotros podemos poder ser obras muertas delante del Señor, porque también tenemos ese tipo de mezcla en nosotros con tal de llevarnos bien con el otro, ¿no? Con tal de ser aceptados por el otro. Hoy por hoy obviamente no está Artemisa y no, pero a veces pasa que tenemos amigos, personas, qué sé yo, que siguen lo que es el Gauchito Gil, al gordito de Buda, o todas esas cosas modernas de ahora, y con tal de ser modernos, con tal de llevarnos bien con todo el mundo, nosotros no pasa nada, si vos me decís. El otro día, no voy a decir el nombre porque es parte de mi familia, pero por un lado me dio risa y después dije, en el nombre de Jesús lo rechazo, porque vino una persona que ya sabía que Jaciel se va a Egipto, ahora dentro de poco, se va a Egipto, y claro, esta persona se ve todas las novelas turcas que hay por ahí, por la zona. Entonces dice, ¡ay, qué bueno! Alá te va a proteger y te va a bendecir.
No, dijimos nosotros, en el nombre de Jesús, ninguna Alá. Y para ella era todo normal. ¿Cómo? Pero si ahí se manejan, todos son musulmanes y están con Alá. No importa, no es así. No, a él lo va a proteger el Jesucristo, el único. Y después, bueno, esto sirvió para contarle a esa persona esto mismo que estamos diciendo, ¿no? Que no es todo lo mismo. No es que todos los caminos conducen al Dios verdadero, ¿no? Pero bueno, no hables mal de mi familia, Ana Luz. Pero bueno, esto fue lo que pasó. Y a veces uno, lamentablemente, vos escuchás eso, ¿no? Y cuando vos querés hablar de Jesús, es como que a veces te miran y dicen, bueno, está bien, vos con tu religión, yo con la mía, ¿no es cierto? Y nos llevamos bien. Pero a veces no es tanto llevarnos bien, ¿no? Pero bueno, eso ahora en un ratito les voy a seguir contando. Pero eso es lo que pasaba en Sardis, ¿no? Había una tolerancia a todas las religiones de ese momento, ¿no? ¿Para qué? Para quedar bien con todas las personas, ¿no? Así que, pero Jesús no le gusta nada y nosotros tenemos que seguir clamando que Jesús es el único que salva. Amén. Y ellos se ve que se habían olvidado de eso, pero eran cristianos. Ellos seguían a Jesús, pero permitían que en ese lugar, y la iglesia seguramente vivía un súper avivamiento y quedaban bien con la sociedad, con todos, con todas las actividades que tenían. Por eso Jesús le dice, vos creés que estás rica, pero estás para atrás, ¿no? Estás muerta. Así que bueno, no nos alcanza, hermanos, con tener actividad de cristianos, venir a una iglesia, si no tenés una verdadera relación con el Señor, ¿no? No te pierdas de eso, porque el Señor ahí dijo, ¿no? En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces no estés mezclado con otro tipo de cosas, no te vengas con las cintitas rojas de no sé qué y ese tipo de cosas. Nosotros solamente nuestra mirada en Cristo, ¿no? Parece algo obvio lo que les estoy diciendo, pero a veces pasa que hay personas cristianas y que tienen un poquito de mezcla, no están tan seguras con todo esto, ¿no? Así que estemos atentos a eso. Eso era lo que pasaba, de no vivir en una apariencia. Por más que estés en una iglesia, decía el pastor, ¿cómo era? Por más que vivas en un garage, no te hace auto, ¿no? Por más que estés en una iglesia, a veces vivimos, qué sé yo, matrimonios de apariencia, hijos de apariencia, después salen a la calle y son otra persona, ¿no? Así que tengamos cuidado con eso, porque el Señor nos puede llamar muertos. Amén. Y ahora vamos a ver qué pasa. Así que el Señor no quiere que aparentes nada con la sociedad, con los amigos. A veces pasa en los jóvenes con los amigos, ¿no? Que nos cuesta estar ahí hablando de Jesús, decir que sos cristiano, ¿no? Y entonces, sí, está todo bien lo que te están diciendo y lo aceptás, ¿no es cierto? Te ayornás a lo que pasa, ¿no? Pero bueno, el Señor ya no quiere que vivas en una familia de apariencia cristiana o que seas una iglesia famosa en la sociedad, pero adentro tenés cualquier cosa, sino que Él quiere que seas una iglesia viva, un hijo de Dios vivo, lleno del Espíritu Santo, pero con una relación verdadera con el Señor. Amén. Así que ahora sí, vamos al 3:2, que acá es donde Jesús empieza a exhortar, ¿no? Primero les planta, le dice, yo soy el verdadero Dios, completito, pero mirá lo que pasa. Les dice, y con signos de admiración, despierta. O sea que ya les está diciendo, si estás pasando con esta mezcla o viviendo en apariencia, estás en un sueño. No te estás dando cuenta. Despertate, le dice, ¿no? Despertate. Uno a veces parece, ¿nunca les pasó que están en un sueño y que parece que es verdad? A veces cuando me cuentan los sueños, me dicen, pero pastora, parecía real, era real. Y sí, viste que los sueños parecen reales. Y lo voy a contar. En los matrimonios creo que lo conté. Una vez estaba durmiendo plácidamente y de repente me dan una patada en la rodilla. Digo, ay, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué una patada? ¿Qué te pateé? Dice, te juro, era real. Estaba soñando que estaba jugando a la pelota y que tenía que... 2 veces le pasó. Una vez fue una patada para mí, menos mal que la otra vez pateó para el otro lado y pateó al ropero que tenemos al lado. No sé qué le pasó a mi esposo. Pero bueno, parece ser que esta iglesia
el Señor le dice eso, ¿no? Despierta, estás en un sueño total, estás en cualquier cosa, despertate, despertate. Y sigue diciendo, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Hasta el 2 nomás. Primero que esto, ¿no? Que te dice despierta. Es como que los ve bloqueados, los ve en un sueño, que no se dan cuenta, permiten todo. Y el Señor dice, por favor despierten, ¿no? Porque dice, y fortalece lo poco que te queda. Y eso es tan importante, ¿no? Porque yo creo que si hoy estás en este lugar, a pesar de que tal vez tenés un poquitito de fe, o tal vez estás pasando por alguna crisis o por alguna situación difícil, y viniste así, ¿no? Un poquito gateando en la parte de la fe, el Señor dice que la fortalezcas. El Señor dice que avives esa fe. Y eso yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿no? A mí me pasó muchas veces. El hecho de a veces parecer que tenés muy poca fe y que no sabés para dónde agarrar, dónde buscar la salida. Y ahí empieza el enemigo a darte con todo, ¿no? Yo no sé cuántos, así como a mí sola me pasa, pero creo que más de una vez a algunos nos habrá pasado eso de sentir que tenés poca fe. Y ahí viene como la condenación. ¿Y por qué tengo tan poca fe? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que voy a cumplir el propósito que Dios tiene para mí? ¿Será que ya pasó mi tren del propósito y entonces ahora, bueno, vienen todas las confusiones, las dudas? El enemigo empieza a meterse con todo y es él el que te viene a traer esas cosas que son mentiras. Mentiras, porque el Señor no deja de amarte, el Señor no deja de que tu propósito siga vigente, ¿no? Sin embargo, a veces podemos estar con ese poquitito de fe, pero tenemos dos caminos en ese momento, ¿no? Cuando vos estás así tan baja en la fe. O hacés lo que por lo menos yo hice por misericordia de Dios en esos momentos, que lo primero que hacía era hablar. No sé qué pensarían si me iba a ir a orar ahí. No. Lo primero que hice fue hablar y contarlo en mi casa. Estoy bajoneada, estoy por un proceso de fe, que no me reconozco, no siento a Dios, no sé qué está pasando en mi vida. Hablarlo con mi familia, sentir las oraciones de ellos, hablarlo con mis pastores. Nosotros también tenemos pastores más arriba. Hablarlo con nuestros pastores, hablar con la congregación que sé que me va a ayudar, aquellos que oran, que interceden, aquellos que me van a dar un buen consejo, que me van a animar. Y de segundo paso, o al mismo tiempo, sí, ¿no? Buscar la salida ahí, en estar orando. Eso es fortalecer la fe. Despertarnos y estar en ese camino. Orar, gritar, clamar, Señor, ¿qué pasó? Bueno, todo lo que te pueda salir, el Señor quiere que tengas un corazón sincero. Y buscarlo a Él, mirarlo a Él. Y lo que a mí me sirvió mucho fue acordarme de esos momentos de gloria que yo vivía con Él, que he vivido con Él. Cuando, no sé, cuando recibí las lenguas, cuando el Espíritu me hablaba, cuando cantaba apasionada, cuando Dios me hablaba por la palabra. O sea, eso me hacía acordar que todavía soy hija de Dios, que no soy huérfana y nunca lo voy a hacer. O sea, parece que a mí sola me pudo haber pasado, pero sé que a más de uno seguramente le pasó. Y qué bueno si vas para ese lado, ¿no? Porque si no te fortaleces en la fe de esa manera, con todo esto que les estoy contando, lamentablemente algunos agarran el otro camino, que el otro camino es, bueno, me voy a distraer de esto, voy a salir, no voy más a la iglesia, ¿para qué voy a ir con este cachito de fe? Ni fe tengo, no sé, no la encuentro, no sé dónde está, entonces me voy, empiezo a ir, qué sé yo, digo cualquier cosa, empiezo a ir a los boliches, empiezo a ir con estas personas que no son cristianas y me van a hacer olvidar, o ya te empiezan a darte cosas para que te olvides de esa crisis, y entonces empiezan no sé, cualquier cosa, hasta que empieces a drogarte o empieces a hacer cosas que sabes que están mal y que te dañan, pero vas por ese lado en lugar de buscar la ayuda en el lugar donde tenés que buscarla, en lugar de estar en la presencia del Señor, en lugar de orar, ¿no? Así que bueno, por misericordia de Dios, a medida que te vas metiendo, el Señor me fue metiendo y fui pudiendo salir y reencontrarme con Él. Porque en definitiva lo que Dios quiere cuando dice fortalece lo poco que te queda, es que vos
reconstruyas tu fe y no que te destruyas y que destruyas lo poco que tenés. Entonces, que esto nos sirva cuando dice fortalecer la fe, a cualquiera nos puede pasar en ese momento que podamos reconstruirnos en la presencia del Señor. Amén. Así que el Señor no se olvida de sus hijos, porque el enemigo lo que quiere, él a qué vino, a matarnos en definitiva. Y si vos agarrás el otro camino o empezás a escuchar demasiado esa mentira del infierno, él quiere que te mates. Y empieza a decirte, ya ¿para qué servís? Si no servís ni para tener fe, no ves que tu padre te abandonó, y ya, matate, ¿no es cierto? Y muchas veces pasa eso en los propios cristianos. Por eso, mi hermano, si hoy estás acá y estás pasando por alguna crisis de fe, el Señor te dice, despierta, fortalecete. Si estás acá, gloria a Dios, porque no te achicaste, no te fuiste a otro lugar y viniste a la casa del Señor a buscar palabra, ¿no? Así que te animo a vos o al que está mirando por YouTube que puedas seguir en ese camino y que no te calles, que hables, que no te dé vergüenza, porque todos pasamos distintos momentos donde la fe va bajando, así que no sientas vergüenza de poder hablarlo. Amén. Así que bueno, Jesús estaba diciendo eso, ¿no? Despierta, despierta, aviva lo que tienes, fortalece lo que tienes, ¿no? Así que eso es lo primero que aconseja Jesús, porque vienen 3 consejos que nos da el Señor, 3 exhortaciones en realidad, ¿no? Despierta ahí con signo de admiración. Así que mis hermanos, cuando vengan entonces tiempos difíciles, empecé a hablar. No sigas esas voces engañadoras, no sigas esas voces engañadoras. Así que reconstruí tu fe y no la destruyas y no te destruyas a vos mismo, ¿no? Yo creo que a través de este mensaje de Sardis, el Señor quiere que vos hagas una mirada a cómo está tu fe y que empieces a agregar más, a reconstruirte. Si es que no estás pasando tiempo de intimidad con el Señor, empezá a buscarlo más, empezá a orar más. Tal vez no estabas tan mal como yo en algún momento, pero podés crecer más, podés seguir reconstruyendo esa fe en el Señor, y ir de gloria en gloria. Porque el Señor quiere que cumplas tu propósito al 100%, ¿no? Que estés ahí a un 40, a un 50, seguí para más, para más. Lo segundo que el Señor nos dice en este despertate, lo dice ahí en Apocalipsis 3:3. Vamos a leerlo. Primero entonces, fortalece tu fe. Y después dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntate y regresa a mí. Eso ya sería lo tercero que nos está exhortando. Pero fíjate ahí, dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Y esto me hizo acordar a un consejo de Pablo que le dio también a Timoteo, en 2 de Timoteo 1 del 6 al 8. Si lo podemos leer. Dice, pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad. Y el 8 dice, nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. Lo que pasaba, no, hoy estoy mal con los versículos. Segunda de Timoteo era, no primera. Dije segunda. Perdón, ¿dije segunda o no? Segunda de Timoteo, vamos de vuelta. Ahí está. Segunda de Timoteo del 1:6. Por esta razón te recuerdo, ahí está, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con la fuerza que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Por eso me hizo acordar este versículo, porque recuerden que ahí en Apocalipsis 3:3, el Señor que le dice, recuerda lo que creíste en el principio, ¿no?
y es como que sé valiente, recuerda lo que hiciste y sé valiente. Realmente para ser cristiano tenés que ser muy valiente, ¿no? ¿Y por qué los exhortaba de esta manera? Porque ellos aceptaban lo que venía, sin embargo tenían que decir, no, el único que salva es Jesucristo. Yo lo viví, yo lo creí y Él es el único que salva. No me vengas a mí con tu Buda, con tu gauchito, con tu San la Muerte, con tu, no sé, con lo que sea. O sea, el único que salva es Jesucristo. Y por eso el Señor los exhorta a decir, vamos, empiecen a hablar lo que creyeron, porque eso les va a traer avivamiento. ¿Vieron que decía, aviva el fuego, ¿no? Eso les va a traer avivamiento. Con lo cual, si vos querés hoy un avivamiento en tu interior, si querés que el fuego del Espíritu Santo se encienda en vos, habla la verdad de Cristo. No estés tolerando, no estés quedando bien con todas las personas. A veces no solamente quedamos bien, como lo digo para no ofender a nadie, pero pasa en las iglesias cristianas. A veces queremos quedar bien con la cultura de este mundo, con cosas que hace este mundo. Y uno dice, voy a la iglesia, vas a la iglesia, pero después termino haciendo lo mismo que hace el mundo, ¿no? Por no quedar mal, por no decir que no. Nosotros a veces, ahora que empieza el taller de prevención de abuso, hablamos mucho sobre esto y mismo, más que nada en los jóvenes, adolescentes cristianos, que pasa todo este tema del sexting. Vieron que están todos con que las fotos sexuales que se mandan. Y bueno, en las iglesias cristianas también pasa, en los jóvenes, adolescentes pasan esas cosas. Y eso es porque estás ayornándote a lo que hace el mundo, a lo que está de moda, ¿no es cierto? Y eso tendríamos que estar pensando un poquito, ¿no? De decir, yo quiero realmente hacer lo que hacen todos y permito que mi vida haga lo que hacen todos, o realmente me paro en lo que creí al principio, en lo que me enseñaron, en lo que sé que es bueno para mi vida y me mantengo ahí. Y si tenés que parar a alguien y decirle, no, mirá, primero que si es de afuera, decirle, no, mirá, yo hasta acá voy, porque yo sigo lo que Dios me enseñó y sé que esto va a ser un bien para mí. Si vos vas a estar conmigo o querés que en algún momento te tengo que presentar a mi Jesús, te tengo que presentar a mi Dios, tenés que venir a la iglesia, pero no vamos a ir más de esto, porque tenemos un límite, porque sabemos que si no nos maldecimos a nosotros mismos, ¿no? Y si es alguien cristiano, mismo tu hermano en la iglesia, decir, no, recordá lo que aprendimos, recordá lo que somos hijos de Dios, nosotros tenemos que respetarnos. Y bueno, tantos otros ejemplos que podemos tener, ¿no? Pero me hizo acordar esto del taller que vamos a tener y porque pasan estas cosas. Nosotros, mis hermanos, no tenemos que ser inclusivos. Vieron que ahora toda la cultura es inclusivo. Ay, si vos querés parecerte, yo te amo y te acepto como sos, está muy bien. Tenemos que ser inclusivos en el corazón, en el amor, pero tenemos que ser exclusivos en lo que creemos. Amén. Entonces yo amo a todos, amo a los que siguen al gordito Buda, amo a los que siguen a todos los amo y trato de llevarles a Cristo. O sea, no me convierto yo a ellos, que ellos se conviertan a mí. Amén. Entonces, se trata de eso. Capaz que esto le va a quedar esta palabrita, ¿no? Tenemos que ser inclusivos a todos con el corazón para amarlos, pero exclusivos en lo que creemos y mantenernos ahí. Amén. Así que solo Jesús, otra vez, es el que salva. Él es el camino al Padre, el único que es el camino al Padre, ¿no? Así que eso también les está diciendo a estos de Sardis. Despiértense si alguno acá está dormido, despiértense para volver a creer lo que creyeron al principio, y empiecen a hablarlo, no tengan vergüenza en eso, ¿no? Y lo tercero que dice Jesús, también ahí mismo en el 3.3, vieron que ahí decía, arrepiéntete y regresa a mí. Arrepiéntete y, bueno, decía eso, ¿no? Al final. El Señor siempre que da una exhortación, su gran consejo es este, ¿no? El de arrepiéntete y regresa a mí, despierta, arrepiéntete. Y esto me llevó a Juan 12, del 42 al 43, que es exactamente, miren lo que pasa acá. Dice, sin embargo hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos,
pero no lo admitían por temor a los fariseos, que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Vos fíjate, muchos creyeron, pero se quedaban calladitos con temor que los dejaran de lado, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Y el 43 dice, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Y eso es lo que el Señor les está diciendo, que arrepiéntete y regresa a mí. O sea, que no te importe aparentar algo y quedar bien con el hombre, ¿no? A veces queremos quedar bien con todo el mundo y realmente tenemos que tomar la decisión de ponernos radicales en esto. O sea, y si hay algo que estamos ahí aceptando, yo te diría, bueno, pregúntate qué es lo que estás, por ejemplo, publicando en las redes. ¿Con quién estás queriendo quedar bien cuando publicas? ¿Con las personas, con los hombres, con alguien en particular o con Dios? ¿Con quién querés quedar bien en el trabajo y cuando hablan algo que no tiene sentido, ajaja, me hacen un chiste verde y yo, ajaja, porque me tengo que reír para no quedar mal? No. O sea, mantenernos radicales en la convicción que tenemos, ¿no? Mantenernos radicales, aún, como decía, si estamos entre familiares, que no nos dé vergüenza estar orando, que no nos dé vergüenza hacer una oración, ¿no es cierto?, en la mesa. No vivamos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios en todo lo que hacemos, ¿no? Si quieren ir pasando los músicos. El Señor nos dice, ¿no?, que nuestra meta como cristiano no es estar buscando la aceptación, ¿no? Porque a veces hacemos cosas para, y otra vez pobres los jóvenes, ¿no? Pero bueno, pero hoy por hoy se ve, ¿no?, cómo les cuesta a los jóvenes ser radicales, ¿no? Y a veces para no quedar mal o para ser aceptado, porque creo que el problema hoy en la juventud es ser aceptado por los amigos, ser aceptado por todos. Y a veces pasa eso, ¿no? Que quieren quedar mejor con sus amigos, con su familia, que con el mismo Señor. El Señor nos llamó a no buscar ser aceptados, sino a transformar ambientes. O sea, nosotros donde estemos tenemos que ir y transformar, no tenemos que ayornarnos al mundo. Amén. Y bueno, y en Apocalipsis 3, del 4 al 5, que ya es casi al final, ahí Jesús empieza a mencionar las recompensas que tenemos, ¿no? Dice, sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Bueno, eso está bueno, porque a pesar de que había esta mezcla, ¿no es cierto?, esta fachada que hacían con tal de ser grandes, había algunos que no se habían manchado con esos pecados, ¿no? Y capaz que uno fue ese Melito que después hizo el compilado de, no sé, pero había algunos que no se habían manchado, dice, ¿no? ¿Y por qué manchado la ropa con maldad? En otra versión dice con sangre. Porque como esta diosa Artemisa había que hacerle mucha adoración, como ahora, ¿no? Bueno, los Umbanda y todo eso hacen todo con sangre, ¿no? Y esa diosa, cuando le daban adoración, ellos se tenían que manchar con sangre también, ¿no? Con sangre de animales, con sangre de lo que sea. Y así iban a la iglesia. Y así iban a la iglesia cristiana. Entonces, por eso el Señor dice, pero hay algunos que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. O sea, no solo los que se mantuvieron fieles, los que no vivían de apariencias, los que fortalecían la fe, la poquita fe que le quedaba, los que no vivían queriendo quedar y ser aceptados por el mundo. A esos el Señor les promete esas vestiduras blancas, ¿no? Qué lindo, porque son las vestiduras blancas las que vamos a usar para la boda del Cordero, dice, ¿no? Ahí no hace falta que vaya con la marca, con Nike, ni de todas esas marcas. Vamos a tener unas vestiduras blancas radiantes que el Señor nos va a dar a aquellos que se arrepienten y a aquellos que se mantienen firmes, ¿no? Así que hoy tenemos esa posibilidad. Si están nuestras vestiduras manchadas por algo de todo esto que estuvimos hablando, hoy es el día
donde podés llegar y arrepentirte, como dice el Señor, y volver a Él, ¿no? Y Él te va a cambiar esas vestiduras. Qué lindo. Y después que dice, y nunca borraré sus nombres, esta es la otra recompensa, del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que nosotros le pertenecemos, ¿no? Qué bueno, ¿no? Porque a esta boda no es como la boda que cuando nos casamos nosotros, por ejemplo, o no sé, tú ni Flor también, cuando se casaron ahora, que vos tenés que empezar a tachar porque no te llega con la plata, ¿viste? Entonces empezás, a este lo sacamos, ¿no? Sin embargo, el Señor dice que no va a borrar a ninguno. Si hay arrepentimiento y si te mantenés fiel, Él no va a borrar a ninguno de la lista de su boda. Qué bueno, ¿no? Qué lindo. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, ¿no? Y vamos a pasar la eternidad con nuestro Señor y no seremos borrados. Y bueno, y por último, en el versículo 3:6, dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Así que hoy tenés la oportunidad de todo lo que hablamos en esta noche, de escuchar al Espíritu, ¿no? ¿Qué te está diciendo el Espíritu? Hay algunas preguntas que yo acá noté. No sé, ¿hay algo en vos que adoptaste en tu fe y que no es de Cristo? Y vos sabés bien que no es de Cristo. ¿Hay mezcla, hay algún tipo de mezcla todavía dentro tuyo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, con lo que el Señor quiere para vos? ¿Hay algo que estás escuchando que no te lleva a crecer en tu fe, sino que te está entristeciendo, te está confundiendo, ¿no? Te está confundiendo tu fe cristiana? ¿Estás queriendo quedar mejor con alguna persona antes que con Dios? ¿Te avergüenza tu fe? ¿Te avergüenza hablar de Cristo cuando estás en lugares, en la sociedad, en algún lugar? ¿Preferís perder ser avivado espiritualmente y callar lo que creíste al principio? Que Jesús es el único que salva. No sé, hay muchas preguntas que podrías hacerte, ¿no? Pero el Señor hoy nos dice que nos despertemos. Que nos despertemos. Que una vez más lo miremos a Él. Que entremos al trono de la gracia. Porque aunque tengas un poquitito de fe, y aunque tus ropas han sido manchadas por algún tipo de pecado o por algo que vimos, que estuvimos leyendo hoy, sos un hijo de Dios. Si hoy hay arrepentimiento en tu corazón, no es más que entrar ahí al trono de la gracia y entregar toda esa carga, todo ese peso, todo ese pecado delante del Señor, entregárselo a Él. Y el Señor te va a poner una vestidura blanca, ¿no? Pero es cuestión de decirle ahí, ¿no? Señor, me arrepiento, háblalo con Él, encontrate con Jesús. Él quiere devolverte todo lo que el enemigo quiso robarte hasta ahora, con alguna confusión, con algún engaño, con algo que el mundo te quiso que vos te metieras y te mezclaras. Pero hoy es el día para ser libre de eso, ¿no? Y despertar. Así que bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a tener una oración. Que el Espíritu, como dice ahí en su palabra, te haga oír, ¿no? Que el Espíritu te haga oír, que no es lo mismo cualquier otra cosa, no es lo mismo. Jesús es el único que salva, el que te da vida, el que te da libertad, el que tiene promesas, el que tiene recompensa, el que tiene vida eterna para vos, el único que te puede perdonar por completo tus pecados, el único que va a volver pronto y va a hacer justicia en esta tierra. Este es el tiempo de que nos santifiquemos, que nos arrepintamos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a conectarnos con el Señor. No era solamente para la iglesia de Sardis, Señor. Era también para nosotros, Señor. Y te damos gracias por dejarnos esta carta, Señor. Gracias porque todavía estamos a tiempo, Señor. Estamos a tiempo. Gracias, Señor, porque vos nunca llegás tarde, Señor. Señor, oramos
para que tu Espíritu Santo nos ayude a salir de ese adormecimiento, Señor. No queremos aparentar nada, no queremos, Señor, hacer obras muertas, jugar al cristiano, Señor. No queremos vivir en una apariencia cristiana como familia o en lo personal, Señor. Yo creo que Jesucristo es el único camino. Él tiene la plenitud de Dios. Él es la plenitud de Dios. Señor, vos sos el único camino al Padre. Vos sos el único que tenés la vida eterna, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no seguir dormidos, Señor, a buscarte con todo nuestro ser para fortalecer nuestra fe, Señor. Que vaya nuestra fe creciendo, Señor, y que no equivoquemos el camino, que no hagamos, Señor, atención a esos engaños del enemigo que quiere un camino de muerte para nosotros, Señor. No queremos quedar bien con el mundo, con las personas, Señor, para ser aceptados, Señor. Te elegimos a vos, Señor. Y dame hoy, Espíritu Santo, la valentía, mientras me aferro a tu verdad otra vez, para anunciar en cualquier lugar donde esté que vos sos el único camino, que vos sos la verdad, que vos sos la vida, Señor. Señor, sacá de mi alma ese adormecimiento, si es que hay algo. Hoy me arrepiento, Señor. Soplá una vez más tu espíritu, Señor. Avivá el fuego que pusiste en mí, Señor. Ese día que te creí, Señor. Ese día que te acepté en mi corazón. Soplame otra vez, Señor. Sacame el adormecimiento. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.